tardes, señorita Yutronic. Gusto de saludarla. Igualmente, gracias. Justamente queremos entender esta aparente estrategia de Pedro Castillo de no participar en la audiencia, ni tampoco de quién sería su defensa, el señor Ronald Atencio. De hecho, un abogado de oficio tuvo que defenderlo. ¿Para usted también sería una estrategia? Exactamente por probable que lo sea. Es una forma de intentar restarle credibilidad, legitimidad al proceso en general y en particular a esta audiencia sobre prisión preventiva. Pero como usted señaló, lo representó un defensor público. Exactamente, y llama la atención porque el día de ayer veíamos a través de su cuenta en Twitter del abogado, que sería vocero también actualmente de Pedro Castillo, Ronald Atencio, que decía que no iba a continuar con la defensa de Pedro Castillo ya que no se estaría siguiendo el debido proceso. ¿Qué podemos interpretar de esto? No es muy extraño porque precisamente cuando no se observa el debido proceso, cuando se vulnera las normas del juicio justo, es cuando más la presencia del abogado se requiere. Entonces, no es coherente con los principios que informan a la actuación y la conducta de un abogado. Me refiero a los principios sobre la función de la abogacía de las Naciones Unidas. Justamente en la última audiencia que participó Pedro Castillo aprovechó la instancia para hacer un llamado a sus simpatizantes que salieran a las calles, que defendieran, bueno, los ideales que él considera del pueblo. Inclusive el juez tuvo que cortarlo porque no era la instancia para dar ese tipo de mensajes. Pero Pedro Castillo estaría, digamos, actuando de la manera correcta en cuanto a su situación jurídica legal. ¿No participar en la audiencia del día de hoy le puede beneficiar o perjudicar? No, creo yo que lo perjudica porque él podría discutir, me refiero a través de su abogado, varios puntos que no están suficientemente claros en las imputaciones penales que se le hacen, pero al optar por no participar y lanzar discursos políticos, demuestra una vez más, y subrayo lo de una vez más, su desconexión con la realidad. En realidad, a Pedro Castillo nunca le interesó el Estado de Derecho, el imperio de la ley. Empezó a cometer errores que revelaban por lo menos una falta de conexión con la realidad a las 48 horas de haber iniciado su gobierno, y eso fue un patrón consistente, totalmente consistente hasta el último momento, con el nombramiento de la señora Estabelsi Chávez, que fue una de las peores decisiones políticas. O sea, el señor siempre estuvo trabajando por su autodemolición. Él fue su peor enemigo. Entonces nuevamente demuestra su desconexión con la realidad. Claro, y es muy importante también entender que él al parecer quería refugiarse en un aparente juicio político más que en un juicio legal en el marco de los juristas, de los abogados que deberían propiciar su defensa y generar una imagen tal vez de víctima. Muchos especialistas han analizado a través de estas cartas difundidas y el apoyo de algunos presidentes como por ejemplo de Argentina, de Bolivia, de México, que aún lo consideran mandatario constitucional de la República del Perú. Sí, esas consideraciones están totalmente fuera de lugar. Las inició el presidente de México, que es un personaje, bueno, realmente se le conoce por otras tristes decisiones en su propio país, pero no le corresponde al presidente de México reconocer o no a un gobierno elegido en un país respecto al cual le debe respeto y consideración. Allí la Cancillería actuó bueno, me refiero al gobierno de la señora Boluarte, actuó con una tibieza enorme. Debió haber inmediatamente retirado a nuestro embajador de México y haber expulsado al embajador mexicano del Perú. Eso es lo que debió haber ocurrido. Y respecto a los otros gobiernos, tener un trato bien riguroso, tal vez no tan fuerte como este, pero con México debió haber actuado así y nunca actuó así hasta el momento. Entiendo yo que esta es la situación. De tal manera que no corresponden estas valoraciones políticas que solo traen más, atizan el fuego en un contexto en el cual hay graves disturbios
internos y tensiones internas con un alto o un significativo nivel de violencia. Así es, de acuerdo con usted. Y el día de hoy el diario El Comercio sacó una información sobre el oficial de la policía Wilson Sánchez Sánchez, que dirige la división que tiene a cargo la investigación por rebelión contra el expresidente Castillo, que trabaja en la DIROES y que sería quien le pasa su teléfono celular a Pedro Castillo para que realice llamadas por Zoom, telefónicas con su familia, con congresistas y demás. Y yo le quisiera preguntar si una persona que está detenida puede tener ese tipo de acceso y que además un policía que es de Cajamarca y que estaría vinculado a estos ascensos de este tipo de agentes del orden, brinde este tipo de beneficios. Bueno, toda persona privada de libertad en la forma que sea, detención policial o preliminar o prisión preventiva, no puede estar incomunicada. Eso es un derecho establecido por todos los estándares del mundo. Pero la conducta que usted me describe va más allá del respeto a ese derecho. Parece ser que no solo le prestó el celular para comunicarse con su abogado, que eso podría ser entendible, o su familia, sino que todo lo que usted refiere, las comunicaciones con simpatizantes, etcétera. Así que seguramente su conducta como funcionario de la policía será investigada y sancionada, porque ocurre lo mismo con otros policías que tienen simpatías políticas y se toman fotos con detenidos o detenidas que tienen algún alcance político. Esto lo hemos visto en otros casos también. Todo esto tiene que ser, trasciende el comportamiento profesional policial, por supuesto tiene que ser corregido mediante la sanción correspondiente. Algunos juristas dicen que uno de los grandes desafíos que va a tener la fiscal de la Nación es comprobar o manifestar de que Pedro Castillo sí se levantó en armas. Esto para que proceda los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Pero, digamos, en términos legales, esto podría prosperar porque recordemos que hubo la intención, pero finalmente el objetivo no se concretó, pero no porque Pedro Castillo no quisiera, sino porque no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas y también de la policía. Sí, ahí hay un debate jurídico que me parece que debió haber sido de alguna manera mejor desarrollado por la Corte Suprema, ni siquiera me refiero al Ministerio Público, pero me parece que los tiempos en el Perú están muy agitados, hay gran conflictividad y me parece que esto ha alcanzado incluso al Poder Judicial. Creo que la posibilidad de que se analice fríamente el caso y se lo pueda analizar a la luz de la doctrina y de la ciencia jurídico-penal en este momento está muy lejos de ser posible. Y me refiero específicamente a la resolución del juez San Martín que rechaza la apelación de los abogados del señor Castillo respecto de la detención preliminar. Y le digo que creo que no es el momento y no va a ocurrir en este momento la posibilidad de hacer un juicio jurídico porque los ánimos están muy caldeados. La tesis del profesor San Martín, del magistrado San Martín, es una tesis que hay que analizar con cuidado porque en verdad están en contienda dos grandes bloques, ¿no? El bloque conceptual que resta valor al concepto de tipicidad y el gran bloque que le da a la tipicidad el valor de un axioma y una garantía penal. San Martín en su resolución dice que es cierto que la acción es alzarse en armas y que esta no se ha dado, pero luego relativiza la importancia de este elemento del tipo cuando dice que en realidad lo que importa es la finalidad y la intención que se tuvo. Y mire, ahí hay un debate que no es político, es un debate técnico. Creo yo que en este momento no hay condiciones para ese debate. Creo yo que la Corte Suprema ha ingresado a un terreno bastante riesgoso, me refiero a San Martín específicamente, y creo que esto se irá digamos, decantando con el desarrollo del proceso. El propio San Martín declara, acepta en su resolución que todavía falta investigar muchos hechos que no están claros, y él se queda con la idea de que hay por lo menos tentativa para rebelión y conspiración. No, ya la rebelión en sí misma
para San Martín, por lo menos en este estadio procesal, claro, y se refiere él a la detención, no es un juicio sobre si Castillo es culpable o inocente, se refiere a lo que es motivo de la apelación, que es la detención preliminar, dice que por lo menos allí falta desarrollar, ¿no? Pero yo diría que ahí hay un debate jurídico todavía, que hay que hacerlo con calma, y creo que la sociedad peruana no está lista para eso. Creo que acá hay un conjunto de estigmatizaciones y polarizaciones que impiden un debate frío, riguroso. Yo habría esperado que la Corte Suprema lo haga, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Y que está sujeto a interpretaciones, y eso es lo delicado de este tema. Ahora, quisiera saber qué puede ocurrir con Pedro Castillo en las próximas horas, en su experiencia y en base a las pruebas, a este mensaje a la nación que todo el país vio. ¿Qué podría ocurrir con el exmandatario? Mire, en la forma como están ocurriendo los hechos en el ámbito judicial, yo creo que va a recibir una prisión preventiva. Por 18 meses. La defensa del expresidente de la Corte Suprema, el ex magistrado Berlí Rodríguez, defendiendo a Torres, ha sido realmente muy seria y es probable que logre algo. Pero en cuanto a Castillo, yo creo que los ánimos están, y digo ánimos porque yo creo que lo que va a prevalecer es eso, predominan sobre cualquier posibilidad de un juicio más tranquilo en este momento. Creo que le van a dar la prisión preventiva. Bien. Solamente si me permite cerrar un puntito en su pregunta anterior, solamente para graficarla, porque usted señalaba en efecto que hay potencialmente problemas en el futuro con este tipo de delitos, ¿no? Solamente para ejemplificar esto, quiero decirle que cuando yo estuve a cargo de la Procuraduría de casos Fujimori y Montesinos y teníamos a Fujimori en Chile, el doctor Echeverry me aconsejó no llevar el caso del 5 de abril como cuadernillo de extradición, porque podía ser objeto de una consideración como delito político por la conservadora Corte Suprema de Chile. Y en efecto, en esa línea, yo no lo llevé, el caso no se llevó. Y el 5 de abril sí es un golpe con todos los elementos del tipo de rebelión, con alzamiento de armas incluido, etc. Pese a eso, nuestro abogado en Chile tenía temor de que la Corte Suprema considerase que era un caso de delito político. Y por eso no se llevó. Solamente para ejemplificar. Sí, para tenerlo en consideración. Es importante. Muchas gracias, doctor Maldonado, ex procurador.